Tenemos que factorizar el trinomio dado factorizando el máximo factor común. El primer paso es determinar el máximo factor común de los términos del polinomio. Hacemos esto determinando primero la factorización prima de cada término en el trinomio, y luego circule todos los factores comunes entre los tres términos. Para determinar la factorización prima de 12 y al cuarto, primero determinamos la factorización prima de 12. 12 es igual a 2 por 6. 6 es igual a 2 por 3. Debido a que la factorización prima de 12 es 2 veces 3, escribimos el primer término 12 y al cuarto como negativo 2 veces 3 veces 4 factores de y para y hasta el cuarto. Luego tenemos más, y ahora tenemos que determinar la factorización prima de 15 y al tercero. La factorización prima de 15 es 3 veces 5, lo que significa que escribes 15 cubos como 3 veces 5 veces y veces y veces y. Y luego tenemos menos, y ahora para determinar la factorización prima de 18 y al cuadrado determinando primero la factorización prima de 18. 18 es igual a 2 por 9. 9 es igual a 3 por 3. Escribimos 18 y al cuadrado como 2 veces 3 veces y veces y. Ahora para determinar el máximo factor común, rodeamos todos los factores comunes entre los tres términos. Observe que los tres términos contienen un factor de 3 y también dos factores de y. So, two factors of y. Lo que significa que el mayor factor común del trinomio es 3 veces y veces y o 3 y al cuadrado. Sin embargo, en este trinomio, observe cómo el coeficiente principal, que es el coeficiente del término con el grado más alto, es negativo. Siempre que el coeficiente principal sea negativo, es común factorizar el negativo con el mayor factor común. Lo que significa que factorizaremos 3 y al cuadrado negativo del trinomio dado comenzando por el trinomio dado. Ahora sabemos que factorizaremos 3 y al cuadrado negativo, lo que nos dejará con un factor trinomial. Para determinar el factor trinomial restante, podemos usar nuestro trabajo aquí, pero al factorizar negativo de un trinomio, va a cambiar el signo de cada término en el factor trinomial restante dentro de los paréntesis. Mirando hacia atrás en nuestro trabajo aquí podemos ver, si factorizamos un positivo y 3 al cuadrado de 12 y al cuarto, nos quedamos con un negativo y 4 al cuadrado, pero debido a que estamos factorizando un negativo y 3 al cuadrado, nos quedan 4 y al cuadrado positivo. Observe que 3 y cuadrados negativos por 4, y cuadrados nos dan 12 y al cuarto. Luego, mirando la factorización prima de 15 y al tercero, podemos ver si factorizamos 3 y al cuadrado positivo, nos quedaría con más 5 y, pero porque estamos factorizando negativo 3 y al cuadrado, nos queda más negativo 5 y, que es equivalente a menos 5 y. Finalmente, para el último término, podemos ver si factorizamos 3 y al cuadrado positivo, nos quedaríamos con menos 6, pero debido a que estamos factorizando 3 y al cuadrado negativo, nos quedamos con más 6. Observe cómo negativo 3 y al cuadrado por positivo 6 nos da 18 y al cuadrado. Lo que nos da menos 18 y al cuadrado. Entonces, esta es la forma factorizada del trinomio dado al factorizar lo negativo como parte del máximo factor común. El último paso es revisar nuestro trabajo, multiplicando estos dos factores para verificar que obtendríamos el trinomio original. Para determinar este producto, distribuimos 3 y cuadrados negativos, lo que nos da 3 productos. Negativo 3 y al cuadrado por positivo 4 y al cuadrado es 12 y al cuarto. Para el siguiente producto, tenemos 3 y cuadrados negativos por 5 y negativos, lo que nos da 15 años positivos en cubos, o más 15 años en cubos. Y finalmente, el último producto es negativo 3 y al cuadrado por positivo 6, que es 18 y al cuadrado, lo que nos da menos 18 y al cuadrado. Y observe cómo este trinomio es el mismo que el original, verificar nuestro trabajo es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.